Entonces aquí en la línea principal tenemos al presidente del Grupo Médico Unido, doctor Ramón Mena Rivas, que nos acompaña en esta mañana y que también va a ser conferencista en este día, y la directora médico del Centro Médico Siglo XXI y presidenta del Comité Científico, doctora Isabel Ramírez. La doctora Isabel Ramírez tiene a su cargo las palabras de bienvenida para ya iniciar este programa académico en el día de hoy. A nombre de la gran familia Siglo XXI, queremos darle la más cordial bienvenida, primero a nuestros expositores, que han sacado un poquito de ese tiempo que vivimos el día a día para estar en la mañana de hoy y disertarle a todos ustedes, a los presentes por haber confiado en nosotros, como siempre, y darnos ese apoyo en esta jornada que año tras año el Siglo XXI lleva a cabo y que por motivo de la pandemia teníamos 2 años que no la hacían. Nosotros, el equipo del Comité Científico, hemos preparado un manjar de conferencias para ustedes. Ha sido una jornada bien trabajada, con mucho entusiasmo, para que todos ustedes las disfruten. Como decía anoche, muchos de los que están acá no saben lo que nosotros hacemos en el día a día en el siglo XXI. Nosotros tenemos algunas especialidades que se han incorporado en este último año, en el año anterior, y que hacemos algunos procedimientos que no se hacían acá en San Francisco de Macorís. Nosotros somos los pioneros y que en la anterioridad teníamos que enviar esos pacientes a Santo Domingo. Nosotros queremos que ustedes sean portavoces de lo importante y lo que nosotros hemos considerado primordial para que ustedes lo conozcan y sepan lo que nosotros hacemos, porque lo que no decimos no se sabe. Entonces, sean todos ustedes muy bienvenidos y esperemos que le llenemos las expectativas que ustedes se han planteado para esta jornada. Muchas gracias a los dos. Ya en su momento escucharemos hablar al doctor Mena, que tiene una conferencia. Gracias a ustedes dos. Y pasamos los micrófonos al moderador de este día, doctor Abraham Aracena. Durante toda esta hora, él estará con ustedes y estarán los médicos especialistas que le toca este bloque. Así que disfruten esta conferencia y ojalá que se comporten como anoche. Realmente me sentí muy orgullosa de todos ustedes. Muy buenos días. Siéntanse todos bienvenidos a esta gran jornada científica del siglo XXI titulada Medicina de alta complejidad enfocada en la era actual. Y haciendo alusión a este nombre, vamos a iniciar este bloque, el cual es un bloque quirúrgico de cirugía mínimamente invasiva. Y para iniciarlo, tendremos al doctor Miguel Ángel Taveras Esteves, el cual es un médico internista, cardiólogo y hemodinamista, egresado como doctor en medicina de la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS, egresado como médico internista del Hospital Francisco Moscoso Puello, egresado como cardiólogo del Instituto Dominicano de Cardiología y Asociación de Cardiología Dominicana, como hemodinamista y cardiología intervencionista del Hospital Civil de Guadalajara, Jalisco, México, Unidad Hospitalaria Fray Antonio Alcalde, miembro del Colegio Médico Dominicano, miembro del Círculo de Egresados del Instituto Dominicano de Cardiología, miembro de la Sociedad Dominicana de Cardiología, miembro de la Sociedad Mexicana de Cardiología Intervencionista y presidente actual del capítulo del Nordeste de Cardiología. El doctor Miguel Ángel Taveras disertará acerca de las indicaciones y utilidades del cateterismo cardíaco. Con nosotros inicia este bloque el doctor Miguel Ángel Taveras. Bien, muy buenos días. Agradecer al Centro Médico Siglo XXI, en la persona de su presidente, el doctor Ramón Mena Rivas, todos los socios, al comité organizador, encabezado por Odilis, Marco Bonilla y el doctor Lorenzo García, por la invitación que nos hacen. Bien, en el día de hoy vamos a comenzar lo más sencillo que se hace allá en el Centro Médico XXI,
Centro Médico Siglo XXI, que son los cateterismos cardíacos. Vamos a valorar lo que es este estudio diagnóstico y las utilidades que tiene. No tengo conflicto de interés. En los próximos minutos vamos a conocer lo que es el cateterismo, cuál es su utilidad diagnóstica y cuál es su importancia terapéutica. Para hablar de cateterismo necesariamente necesitamos remontarnos a cuál es el origen o la fuente que nos lleva a esto. Básicamente, la fuente es las enfermedades cardiovasculares. Las enfermedades cardiovasculares son la verdadera pandemia del mundo, porque ellas solas producen 17 millones de muertes por año. Entonces, si ustedes la comparan con el COVID, dirían necesariamente que la verdadera pandemia son las enfermedades cardiovasculares, para lo cual en el país no hay un protocolo de salud, como tiene el COVID. Y como vemos ahí en ese gráfico, vamos a ver que en las Américas, donde nosotros pertenecemos, que es el mapa en verde, desde el 2000 hasta el 2020, estas enfermedades aumentaron en un 60%, lo que significa que estamos en una área de peligro, en una área que aportará en los próximos años una mortalidad sumamente alta. Contrario a lo que ocurrió en Europa, donde solamente aumentó un 5%. Es la única región donde las enfermedades cardiovasculares han disminuido un poquito. Pero que estas enfermedades cardiovasculares a nivel de Latinoamérica aportarán una mortalidad de un 33.7% de los pacientes que la padezcan. Entonces, ahí está lo que le acabo de decir, 17 millones de muertes al año, de los cuales 7 millones de ellos sufren un infarto agudo del miocardio, cuya mortalidad cuando ocurre va a rondar entre un 31 y un 39%, dependiendo de la prontitud de buscar la asistencia. Y ustedes dirán, ¿y qué es el cateterismo cardíaco? Entonces, el cateterismo cardíaco es una prueba invasiva que permite la visualización de la anatomía coronaria, la cuantificación de la función ventricular izquierda y la valoración de las lesiones valvulares y las medidas de las presiones en distintas zonas del sistema cardiovascular. Algo sumamente sencillo. Anualmente, en Estados Unidos, se realizan alrededor de 500.000 procedimientos de este tipo. En República Dominicana hemos ido mejorando los números últimamente y ya estamos realizando alrededor de 15.000 por año. Es un procedimiento cuya mortalidad dentro del procedimiento mismo se estima en un 0.2%, que es una mortalidad muy baja, y las complicaciones graves como infarto agudo del miocardio, ACV o hemorragia en un 0.5%, lo que significa que es un procedimiento bastante seguro cuando se realiza. Pero para que lleguen los pacientes a cateterizo necesitan estar enfermos, y cuando llegan a nuestra consulta hay que hacerle lo que es una evaluación de riesgo y clasificarlo para decidir quiénes van a cateterismo, porque un cateterismo no se le hace a todo el mundo. Entonces, por eso los médicos que siempre nos complicamos, y mucho más los cardiólogos todos los días, hacemos lo que son estudios de seguimiento y lo que son guías para encasillar a los pacientes y decidir quién va a cateterismo. Las guías se manejan dependiendo de las clases y los niveles de evidencia, que es lo que ustedes están viendo ahí. Dependiendo del riesgo del paciente, pueden ir desde la clase 1 hasta la clase 3B, y los niveles de evidencia desde... Es que no se ve el puntero. La pantalla no nos permite que se vea el puntero. Los niveles de evidencia desde el nivel A hasta el nivel B, dependiendo de los estudios que apoyen la evidencia clínica para llevar a los pacientes a procedimiento. No me estoy deteniendo mucho por el tiempo, porque si no ahora se me mata. Para nosotros determinar o diagnosticar cuáles pacientes van a cateterismo, necesitamos hacer estudios no invasivos primero, como son el ecocardiograma transtorácico, para determinar cuáles son los criterios de
pronóstico de estos pacientes, podemos auxiliarnos también de la prueba de esfuerzo, del ecoestrés, del SPECT, de la angiotomografía o de la resonancia cardíaca, que nos van a permitir determinar qué paciente se puede clasificar para ser llevado a cateterismo cardíaco y realizarle un procedimiento invasivo. Entonces, ¿cuáles patologías, cuando nosotros hacemos cualquiera de los estudios no invasivos que mencioné anteriormente, pueden ser clasificado el paciente para ser llevado a cateterismo cardíaco? Comenzando la angina en sus variantes estables, inestables o crónicas, el infarto agudo al miocardio sin elevación del ST, el infarto con elevación del segmento ST, las enfermedades valvulares, los pacientes que tienen cardiopatías congénitas, los pacientes que presentan miocardiopatías, los pacientes que se les realiza trasplante cardíaco y los pacientes que hacen muerte súbita, que son los pacientes que ustedes reaniman en las emergencias o en la calle. Entonces, comenzando con la primera, que es la angina, la clasificación clásica para nosotros determinar la clase funcional y el riesgo del paciente, pues es la de la Sociedad Canadiense de Cardiología Cardiovascular, cuya clase funcional 1 son los pacientes que no presentan angina cuando hacen actividad normal. La clase funcional 2, hay una ligera limitación de la actividad normal o angina cuando los pacientes hacen ejercicio leve, ejercicio moderado a alto. La clase funcional 3 es el paciente que tiene limitadas su función cuando hace cualquier actividad física, y la clase funcional 4 es el paciente que presenta angina hasta en reposo. Entonces, ¿cuáles pacientes de esos que presentan angina deben ir a cateterismo cardíaco? Los que tienen respuesta inadecuada al tratamiento antianginoso, el paciente que tiene dolor de pecho y limitaciones cuando hace ejercicio, nosotros le tenemos tratamiento estándar y no responde al tratamiento. Datos de alto riesgo en los test no invasivos, o sea, pacientes que tienen angina, que le hemos hecho cualquiera de los estudios no invasivos y vemos que tienen datos de alto riesgo, como son en la prueba de esfuerzo, por ejemplo, infranivel del ST mayor de 2 milímetros en más de 3 o 4 caras, o pacientes que tienen en la angiotomografía coronaria enfermedad trivascular, en el ecoestrés, dilatación de cavidades o trastorno de contractilidad o latido postsistólico, son pacientes que tienen alto riesgo. Pacientes que tienen intolerancia a la medicación antianginosa, o los pacientes supervivientes de una muerte súbita que presentan arritmias ventriculares malignas. En la clase 2A, profesionales que involucran la seguridad de terceras personas. O sea, usted no quiere que un piloto de avión que vaya manejando hacia Nueva York y usted vaya en su avión sea anginoso, porque si ese piloto le da una angina en el aire, ya ustedes saben lo que va a ocurrir. Entonces, esas personas son candidatos a cateterismo con nivel de evidencia 2A. Empeoramiento progresivo de los temas invasivos, un paciente que usted le ha hecho una prueba de esfuerzo un año anterior, vuelve a su consulta y dice que tiene dolor de pecho, y cuando usted le realiza la prueba de esfuerzo, pues ve cambios nuevamente, o lo mismo que en el ecoestrés o en cualquiera de los temas invasivos. Imposibilidad para valorar el riesgo del paciente por otro medio, pacientes ya revascularizados que presentan arritmia, los pacientes que ya son sometidos a cirugía de revascularización coronaria, ya sea percutánea por nosotros o por cirugía de derivación aortocoronaria, y también los pacientes que ya se han revascularizado para valorar periódicamente los trasplantes de los injertos. La segunda patología que voy a mencionar son los pacientes con infarto sin elevación del segmento ST. Este es un grupo muy especial. ¿Por qué? Porque para elegir qué paciente va a cateterismo cardíaco en este grupo hay que clasificarlo dependiendo del riesgo, y entonces vamos a encontrar 3 grupos en ello. Un grupo de pacientes que tienen alto riesgo,
la estrategia invasiva es la indicada. Un grupo de pacientes que tienen bajo riesgo, cuya estabilización con tratamiento médico se puede utilizar y es la ideal, no deben ir a cateterismo. Y un grupo de pacientes de riesgo intermedio, en los cuales es aceptable cualquiera de las dos estrategias, ya sea la estrategia invasiva o la estrategia farmacológica conservadora. Entonces ustedes me dirán, ¿y cuáles están en alto riesgo? El grupo de alto riesgo son los pacientes que tienen dolor prolongado mayor de 20 minutos con cambios importantes en el electro, dolor en reposo con cambios en el electro, datos de insuficiencia cardíaca, oído con eso, datos de insuficiencia cardíaca, paciente que te llega con dolor torácico a la emergencia o que está en su casa y tiene dolor torácico y tiene datos de insuficiencia cardíaca, ya sean clínicos o radiológicos, como es un tercer tono o una disfunción ventricular, lo mismo que una aparición de un soplo de insuficiencia mitral. Cuando usted lo ausculta y ve que tiene un soplo de insuficiencia mitral, es un paciente que debe ir a cateterismo cardíaco de inmediato. Datos de dolor torácico y deterioro hemodinámico, hipotensión, mala perfusión, trastorno del ritmo, ojo, emergencia. Ese paciente debe ir de inmediato a cateterismo cardíaco. Lo mismo que la disfunción severa del ventrículo izquierdo con una fracción de eyección ventricular menor a 35%, ya sea en un eco basal o transitoria durante el dolor anginoso. Pacientes que tienen arritmias ventriculares, si le llega a un paciente a la emergencia y tiene una arritmia ventricular y tiene dolor torácico, eso es una emergencia. Ese paciente debe ir de inmediato a sala de hemodinamia. Si tienen dolor torácico con elevación de los marcadores de necrosis, troponinas y o T, cambios transitorios externos en el ST, o los pacientes que ya han realizado un infarto y realizan nuevamente dolor torácico un mes después, llamado angina postinfarto, deben ir a cateterismo. Pacientes con recurrencia de angina a pesar del tratamiento médico. Algunos pacientes que, aunque no cumplan los criterios previos, que han sido sometidos a cirugía de derivación aortocoronaria o han sido revascularizados por nosotros de manera percutánea el año previo, es un paciente que también debe ir a cateterismo. Pacientes con historia de infarto agudo de miocardio que no cumplan los criterios de alto riesgo. Y ojo, los últimos, los pacientes diabéticos. Ese es un paciente especial. Cuando un paciente diabético le llega a ustedes a una emergencia con dolor torácico, no lo tomen a la ligera, no lo manden de una vez, estudien ese paciente, que es un paciente que tiene un riesgo cardiovascular incrementado. Entonces, cuando nos toca ver esto, eso es evidentemente claro. Paciente con síndrome coronario con elevación del ST, emergencia inmediatamente. ¿Cuáles pacientes de esto deben ir a sala de hemodinamia? Los que tienen elevación del ST y es un paciente de alto riesgo, no se debe demorar nunca más de 24 a 48 horas de estar en una sala de hemodinamia. Dolor prolongado en reposo con cambios en el electro, insuficiencia cardíaca con deterioro hemodinámico o arritmia ventricular maligna, los que presentan arritmias recurrentes, los que tienen elevación de marcadores de necrosis. Claro, si ustedes ven un electro como estaba anteriormente, debe tener elevación de los marcadores cardíacos obligatoriamente en las horas posteriores al mismo. Los pacientes que presentan angina postinfartos, los pacientes que tienen cambios transitorios en el EKG porque pueden tener una placa inestable que se modifique, los que tienen falla ventricular izquierda con fracción de eyección menor de 35 y los pacientes que han sido sometidos a cirugía de derivación aortocoronaria o revascularización percutánea por nosotros con STEM en los 12 meses previos. Eso que yo he dicho está graficado en esta diapositiva, que es de la guía de síndrome con elevación del ST del 2017. Decía que es de la guía de infarto con elevación del ST de 2017. Tenemos un paciente que tiene un infarto. ¿Qué debe hacer? Lo primero es una llamada al servicio de emergencia, aquí en 911, para ser derivado a un centro donde se haga ICP o a un centro que no se haga ICP. Entonces, la primera llamada debe hacerse
antes de los 10 minutos. Si es el servicio de emergencia que lo recoge en una ambulancia, en los 10 minutos previos el diagnóstico debe estar hecho. Deben haber ambulancias que tengan personal capacitado y ambulancias que tengan electrocardiógrafo dentro para hacer inmediatamente un electrocardiograma, determinar si es un infarto con elevación del ST, comunicarse con el Centro Médico Siglo XXI y decir qué tipo de pacientes nos llevan inmediatamente. Eso sería lo ideal. Eso es lo que debe hacer el 911, que no lo tiene hasta donde yo tengo entendido aquí. Entonces, llegó el paciente al Centro Médico Siglo XXI. Vemos, lo evaluamos inmediatamente y el paciente, si tiene un síndrome con elevación del ST diagnosticado, debe subir a sala de hemodinamia inmediatamente y nosotros debemos haberle abierto la arteria en los próximos 60 minutos. Debe haber reperfusión. Si por casualidad de la vida el paciente no va a llegar antes de las 2 horas, entonces debe trombolizarse con fibrinolítico inmediatamente para perfundir, abrir la arteria, quitar el coágulo y que el paciente pueda mejorar su condición cardíaca en los próximos 10, 20 a 30 minutos, no más de ahí, porque si no la mortalidad se va a incrementar. Si es un paciente que va a un centro que no tenga sala de hemodinamia, entonces diagnóstico, síndrome coronario agudo con elevación del ST, bolo de trombolisis, ya tenemos la arteria abierta, hay criterios de reperfusión como son disminución del ST, desaparición del dolor, entonces ya podemos con tranquilidad ser llevados a sala de hemodinamia en cualquier otro centro donde nosotros vamos a mecánicamente abrirle la arteria y a reperfundir completamente y quitar la placa que está obstruyendo las arterias. Por eso, esa diapositiva es sumamente importante que la conozcan, porque los tiempos son importantes cuando hay síndrome coronario agudo con elevación del ST. Si los tiempos no se respetan, la mortalidad va a ser mayor y los daños a largo plazo van a ser severos en este tipo de pacientes. Y eso que he dicho está graficado aquí. A mayor tiempo para abrir la arteria, menor cantidad de músculo miocárdico vamos a salvar. Mientras más prontitud tengamos para abrir la arteria, vamos a ver que casi podemos salvar el 100% de los pacientes. Y eso no me lo inventé yo, eso está graficado perfectamente en las guías de la Sociedad Americana de Cardiología Intervencionista y la Europea. Son clase 1A, es mandatorio hacerlo, y el que no lo hace entonces está haciendo mala práctica médica. Ahí están los tiempos estipulados, como se lo mencioné anteriormente, cuándo debe hacerse cada uno. Y ustedes dirán, pero nada más ustedes hacen cateterismo a los pacientes que le abren coronario. No, nosotros también trabajamos con pacientes que tienen problemas valvulares. ¿Cuáles? Pacientes que tienen estenosis aórtica, insuficiencia aórtica, insuficiencia mitral, insuficiencia tricuspidia, estenosis tricuspidia, estenosis pulmonar, todas las válvulas también. ¿Cuáles pacientes deben ir a cateterismo? Los que tienen previa cirugía valvular. O sea, si el doctor Lorenzo García que está ahí o el doctor Roa le van a hacer una cirugía de recambio valvular y es un paciente que califica, que tiene riesgo, que tiene cierta edad, es un paciente que va primero a cateterismo cardíaco. Yo hago un cateterismo cardíaco diagnóstico, reviso las coronarias, reviso las válvulas y luego yo lo interviene. Aquellos que tienen difusión del ventrículo izquierdo para descartar que haya cardiopatía isquémica. ¿Por qué? Porque si hay una lesión valvular y hay un problema coronario, ellos lo pueden repararlo ambos en el mismo procedimiento quirúrgico. Varones mayores de 40 años por la guía europea, 35 la americana, mujeres posmenopáusicas, presencia de al menos de un factor de riesgo cardiovascular cuando se le va a someter a una valvuloplastía mitral percutánea o ante la sospecha no confirmada de una causa isquémica de una insuficiencia mitral severa. Por lo que dije anteriormente, la angina y el infarto provocan insuficiencia mitral. Pacientes con estenosis aórtica que van a ser sometidos a una cirugía específica que hace el doctor Lorenzo García, el doctor Huáscar Roa, que se llama cirugía de Ross, cuando los ónteos coronarios no se visualizan adecuadamente en las pruebas no invasivas como es la resonancia cardíaca, y
pacientes con sintomatología cardiológica desproporcionada, como son angina y disnea, en presencia de lesiones valvulares leves o moderadas. Son pacientes que se cansan con facilidad, que hacen dolor de pecho, y los estudios no invasivos dicen que tienen un problema valvular que es leve o moderado, que supuestamente nosotros tenemos que manejarlo conservadoramente, pero que no se corresponde a la clínica, deben ir a cateterismo. Paciente lo que se va a realizar cateterismo derecho-izquierdo. Ese es un tipo de cateterismo específico, diagnóstico, que nosotros realizamos para medir presiones en todas las cavidades derecha e izquierda, trayendo un recorrido para nosotros valorar los grados de insuficiencia y de estenosis, que lo podemos hacer midiendo las presiones en las cavidades. Pero nada más, ustedes ven las válvulas, nada más miden presiones. No, nosotros también podemos intervenir y resolver el problema. ¿Cuáles? Nosotros podemos llevar dispositivos y resolver las insuficiencias, las estenosis de cada una de estas válvulas, o casi en la mayoría. ¿Como cuáles? La valvuloplastía mitral, cuando hay estenosis mitral, cerramos en ocasiones algunas fugas de las válvulas que ya han colocado los cirujanos. Si queda alguna residuo, alguna fuguita que la sangre se regrese, nosotros lo podemos cerrar con algunos dispositivos. Le podemos poner implantes de prótesis, como es esa que ustedes están viendo ahí, que es una válvula Melody, para resolver la insuficiencia pulmonar. Cuando hay insuficiencia mitral, podemos cerrarla con este dispositivo específico que se llama MitraClip, que nos permite resolver la insuficiencia mitral sin tener que cambiar la válvula. Cuando hay estenosis aórtica, podemos hacer la implantación de una válvula dentro de la aorta que se llama TAVI-R, que nos permite resolver la estenosis aórtica sin necesidad de nosotros poder cambiar la válvula. Lo último que se está haciendo, es lo que se está trabajando duro en hemodinamia ahora, es lo que es la resolución de la insuficiencia tricuspidia con cualquiera de estos dispositivos que están en ensayo y que cada día van mostrando los estudios mayor beneficio, lo que significa que en un futuro probablemente también lo podamos hacer de manera percutánea sin necesidad de cambiar la válvula y sin operar al paciente. Pero nada más trabajan con válvulas, no. También hay enfermedades congénitas, hay niños que por una razón anatómica no cierran el septum en algunos pacientes, ya sea auricular o ventricular. Nosotros podemos, con dispositivos como es este, que es el Amplacer, el más usado, cerrarle una enfermedad congénita como es la comunicación interauricular. Lo mismo que el cierre de las comunicaciones interventriculares de manera percutánea también se puede hacer sin ningún tipo de problema. Lo mismo que la persistencia del conducto arterioso, cuando no se cierra, también lo podemos hacer de manera percutánea. Pero nada más cierran congénito, nada más trabajan con válvulas, nada más trabajan con coronarias, no. Nosotros también trabajamos con los pacientes que tienen miocardiopatías. La miocardiopatía en distintas fases, como cuál es la hipertrófica, previo a una cirugía, cuando se asocia a dolor torácico a pesar del tratamiento. Cuando hay una disfunción ventricular de un paciente que está haciendo falla cardíaca, que tiene función ventricular bajita y que no se encuentra la causa, nosotros podemos hacer un cateterismo cardíaco y ver qué está pasando con ellos. Si es una miocardiopatía, tomar una biopsia endomiocárdica y analizar qué tipo de tejido, qué está pasando con ese paciente. Pacientes que son candidatos a asistencia ventricular mecánica o trasplante cardíaco. Esos pacientes también van a cateterismo cardíaco. Van a un tipo de cateterismo cardíaco que yo mencioné ahorita, que se llama derecho-izquierdo, para nosotros valorar y darle los datos precisos a los cirujanos si pueden ellos resolver el problema de trasplantar el paciente o ponerle un dispositivo de asistencia ventricular mecánica, que lo vamos a hacer pronto, ¿verdad, Lorenzo? En eso estamos, y verá que sí.
En pacientes, cuando la técnica no invasiva, existen dudas sobre los diagnósticos entre miocardiopatía restrictiva y pericarditis constrictiva. Podemos, por el cateterismo, diagnosticar una u otra. Pacientes con miocardiopatía de origen no determinado para la realización de biopsia endomiocárdica. Pacientes con ICC, falla cardíaca, de inicio agudo menor de 2 semanas, con o sin dilatación ventricular y compromiso hemodinámico severo. Lo mismo que pacientes con insuficiencia cardíaca con inicio de 2 semanas sin una causa justificada que tienen bloqueo AV de segundo y tercer grado para verificarlo. ICC de 3 meses de evolución asociada a dilatación ventricular y arritmias ventriculares, así como cualquier tipo de bloqueo. Miocardiopatía con sospecha de reacción alérgica y eosinofilia. Miren, precisamente luego de la pandemia del COVID, la miocardiopatía se ha incrementado. Si nosotros pudiéramos tomar biopsia endomiocárdica aquí y mandar a estudiar, encontraríamos un grupo de cosas que se nos están pasando por debajo en estos momentos. Sospecha de miocardiopatía secundaria antraciclina para los pacientes oncológicos. La realización de biopsia endomiocárdica seriada en pacientes trasplantados en los primeros 12 meses tras el trasplante. O sea, cuando a un paciente se le trasplanta un corazón, no es tan sencillo como ya se trasplantó, ya todo bien, todo chulo, guay, qué bien. No. Ese paciente tiene que ser sometido periódicamente a biopsias endomiocárdicas para ver que los injertos no se estén rechazando. Igual que está indicada la realización de coronariografía para la detección de enfermedad vascular de los injertos. Paciente con muerte súbita. Ojo con esto. La muerte súbita tiene 3 características principales, que es natural, inesperada y rápida, cuyo primer síntoma que presentan los pacientes es la muerte súbita. Son los pacientes que le llegan en paro cardíaco, que nosotros reanimamos y que los sacamos. Son pacientes que son indicación 1A de coronariografía, porque la mayoría, más del 18% de ellos, se debe a un problema cardiovascular coronario. Está indicada para descartar enfermedad coronaria obstructiva en pacientes resucitados y en pacientes con muerte súbita, con baja sospecha de enfermedad coronaria, que en el resto de los estudios sugerentes nunca se ha determinado que tienen una patología, pero que puede haber una anomalía coronaria, como es el síndrome de Alcalpa, que son lo que le da a la mayoría de los atletas que ustedes han visto que colapsan y caen, se determina por cateterismo cardíaco. Entonces, casi finalizando, para llevar a casa de esta conferencia, yo le quiero decir que el cateterismo cardíaco tiene bastante utilidad y que se utiliza para confirmar, descartar, aumenta la sospecha de la que disponemos de un paciente, permitiendo tomar decisiones para realizar un tratamiento adecuado. Lo mismo que tiene una utilidad terapéutica. Cada vez son más variadas las patologías abordables durante el cateterismo cardíaco, no solamente coronaria, no solamente es válvula, no solamente son los trasplantados, no solamente son las muertes súbitas. O sea, el campo de la hemodinamia del cateterismo cardíaco todos los días se amplía aún más. Y tiene una utilidad pronóstica porque nos ofrece información proporcionada para tener una relevancia pronóstica a corto, mediano y largo plazo de las patologías. Le dejo aquí una imagen del hospital donde yo me formé. Se fundó en 1797, tiene ya casi 300 años y se inauguró con 1000 camas. Y nos decían siempre esa la hemodinamia: mientras más grande es el reto, mayor es la gloria. Bien, hacemos entrega formal del certificado de exposición al doctor Miguel Ángel Taveras.